Ahora sí. Entonces, ahí va, Cristiano. Va. Esto es Recetas sin receta. Lo que no te explicaron en el consultorio. Donde tres médicos que somos cirujanos hablamos de salud sin filtro, sin bata y sin anestesia. En realidad el día de hoy sí va a ser con anestesia. Y además vamos a echar cotorreo. Bienvenidos. A ver, Cristiano, presenta a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy tenemos aquí a nuestro amigo y anestesiólogo, el doctor Eduardo Alcántara. Bienvenido, Lalo. Hola, amigos. Muchas gracias por invitarme. Estamos a la orden. Vamos Aplausos. a echar cotorreo un ratito. Muy bien. Julia, ¿de qué vamos a platicar hoy con Lalo? Realmente queremos saber un poco sobre los mitos que tiene la gente sobre la anestesia. A la orden. Las preguntas que gusten, como sea. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Somos amigos. Podemos platicar de lo que quieran. Muy bien. Oye, Lalito, ¿qué tan cierto es? O bueno, ¿por qué tú crees que la gente le tenga tanto miedo a la anestesia general? ¿Por qué la gente dice, doctor, no me vaya a poner anestesia general porque no voy a despertar? ¿Qué tal que se le pasan las cucharadas? Y me voy a quedar dormido para siempre. Pues, primero Espera, que nada... Espérate, tengo un efecto para ti. Me voy a quedar dormido para siempre. Primero creo que es más el miedo que mete la gente, familiares o cosas que se ven en la tele, películas, donde en verdad no sé por qué siempre lo dicen, porque dicen, es que si me duerme ya no despierto, si me duerme voy a despertar menso, si me duerme voy a despertar en una terapia, voy a abrir los ojos y voy a tener un tubo en la boca. Eso es más algo fantasía de película o gente que ve series donde entran al quirófano y salen y está la familia toda rodeadas en un cuarto que no se puede, donde un güey tiene un tubo y están todos viéndolos. Pero yo creo que es solo mitos. Si nada más es simplemente ver las estadísticas que hay, la mortalidad en quirófano por cuestiones, digamos que anestésicas, son muy bajas. Entonces... Por ahí decía un anestesiólogo cuando yo era residente de cirugía que era más seguro una anestesia general que subirse a un avión. Sí, de hecho sí, es una anestesia general dada por un médico anestesiólogo que prácticamente en todos los casos donde se realiza una cirugía en un hospital certificado o algo así será por un anestesiólogo. No creo que haya un evento adverso por estar dormido. O sea, nada más es una incomodidad de un paciente, pero siempre el hecho de tener una plática previa con el paciente, los relajas, les explicas cómo es, cuánto tiempo va a estar, cómo va a despertar, y en el momento en el que tú tienes una buena relación con tu paciente, previo a la cirugía, muchos de los miedos y mitos quedan nada más en algo pues que fue pasado, ya. En eso, ¿verdad? En Sí, miedos y un mitos. miedo y mito. Justamente por eso te invitamos el día de hoy, Lalo, para desmentir todo esto, ¿no? Nuestro título de hoy es La anestesia te duerme, pero también te deja tonto. Entonces queremos que de ti, que tú eres el experto en esto, podamos desmentir todo esto para que los pacientes que lleguen a un quirófano o que vayan a una cirugía vayan más tranquilos, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, me han visto ustedes, cada que yo tengo una plática con un paciente, siempre les digo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, así se voy a hacer. Tú vas a sentir ardorcito en tu mano. Después siempre les digo mi frase con la que todo el mundo me conoce, ardorcito en tu mano. Después de ese ardor te vas a quedar dormido. Piensa cosas bonitas, nos vemos en un ratito. Yo siempre intento tener una plática previa con los pacientes. Siempre intento mantenerlos tranquilos, intentar llevarme bien con ellos, hacer bromas, chistes, dejarlos tranquilos previo al evento, que es algo que aunque sea corto, es muy importante. Saber decirles, mira, esto es lo que yo uso, así se usa, esto va en tu boquita, esto va a salir, esto va a entrar. Y pues hasta el momento creo que como hemos hecho un buen equipo entre nosotros,
me dan mi tiempo, me dan mi espacio, siguen el juego con las bromas, chistes. Yo soy excesivamente bromista con todos. Y pues hacemos que sea mucho más llevadero el evento, tanto anestésico como quirúrgico. Claro. Y sobre todo, Lalo, platícanos un poco de cuál es toda la importancia del anestesiólogo en una cirugía. Porque a lo mejor los pacientes piensan que tú lo único que vas a hacer es poner la raquia, dormir al paciente y se acabó tu tarea. Pero pues yo sí, lo ¿no? que le digo... A veces sí. Yo lo que le digo a los pacientes, o sea, él es el anestesiólogo, sí te va a dormir, sí te va a poner la raquia o la anestesia que sea, pero él es el que te va a cuidar durante toda la cirugía, ¿no? Entonces, realmente el anestesiólogo no solo te va a dormir, sino el anestesiólogo tiene un papel todavía muchísimo más importante en la cirugía. Te cuida prácticamente. Pues es también lo mismo que les digo. A mí no me pagan nada más por venir a que te duermas. O sea, a mí me pagas tú por estar aquí durante el tiempo que dura tu cirugía y yo me encargo de que tú estés bien en todo desde que inicia hasta que te vas. Fíjate, que aquí te voy a interrumpir, Lalo. Creo que hay varias cosas que podemos hacer como doble clic o desempacar. Fíjate, si nos ponemos románticos aquí con la parte de la anestesia, fíjate qué loco que alguien te puede poner medicamentos a través de la vena o inhalados o como sea. O sea, te puede poner medicamentos en el cuerpo, punto, que permiten que alguien te haga una herida y que no te duela. O sea, digo, Lalo y los anestesiólogos, o sea, nos permiten operar a alguien. O sea, estos güeyes mantienen vivos a los pacientes sin dolor, sin que se mueva. O sea, te permiten hacer lo que tengas que hacer en una cirugía y después regresar al paciente como si no nada. hubiéramos hecho nada. Claro. Qué loco, ¿no? Sí, pues es parte de haber estudiado para esto. Es lo que muchos maestros decían, no, pues, si no se acuerdan de ti como anestesiólogo, ya la hiciste. Y yo no voy muy de acuerdo con eso. De hecho, yo intento siempre dar algo un pasito más. Que no tengan dolor, preocuparte por el postquirúrgico. Y pues ustedes están así, muchos pacientes y dicen, no, el doctor anestesiólogo, bien buen pedo. Siempre se la pasó haciendo chistes conmigo. Cuando estuve nervioso, así, él se ponía a platicar hasta de su familia. Sí, siempre a mí me gusta dar un poquito más de que el paciente sí como que te recuerde, mínimo estuvo ese güey todo el tiempo. Y cuando estaba yo muy nervioso, este güey me tranquilizó. O, por ejemplo, cuando les pongo el piquetito en la espalda, que yo siempre les digo, no te va a doler. ¿El que arde como chile? Sí, que No, como piquete de abeja. Piquetito de abeja, piquete de hormiga. Y siempre les digo, no, te juego una apuesta, cabrón. Si te duele, me debes una coca. Te debo una coca. Si no te duele, me debes una coca. Y eso, aunque sea un chiste así... Les da tranquilidad al les da paciente. tranquilidad. Llegan así, bueno, ¿te acuerdas de que se jugó una coca? Sí, a huevo, no hay pedo. Ahí va la coca. Y ya, ¿no? ¿Te gané? Sí, a huevo, órale. Pero quiero la coca. Y ya, con eso, pues... Creo que creas una relación con tu paciente, aunque sea muy corta. Porque yo siempre he dicho que el anestesiólogo es alguien que nada más lo ves de entrada y salida. Entonces, si te recuerdan o si haces, es porque hiciste bien tu trabajo. No tiene que... Yo no lo veo de esa manera de que no te acuerden ni sepan ni quién chingas fue. Entonces, yo creo que es el lado que nosotros tenemos. Lalito, el objetivo del podcast es como mucho quitar mitos y justo echar este cotorreo entre amigos, ¿no? Hay varios mitos como, no sé, como, oye, te puedes quedar dormido para siempre. Seguro te lo han dicho los pacientes en esta plática que tienes antes de la cirugía, ¿no? Pues es lo que yo les digo, mira, a mí no me pagan por dormirte, güey. A mí me pagan por despertarte. Y por poner la música. Sí. Porque Entonces- para que no sepa, Lalo es el DJ de quirófano. Sí, el anestesiólogo, lo primero que hace es llegar y poner música. El ambiente del quirófano tiene que ser tranquilo, relajado. Aunque mi tipo de música sí sea muy diferente al tipo de música que escuchan estos güeyes. Muy diferente. Pero pues intento de vez en cuando. Se valen las complacencias. Sí. No, se sorprendería la gente de
Si supiera lo que Lalo escucha. Lo más cagado es que el paciente escuche eso, coge su música. Pero como dura 5 minutos despierto, ya después sigo yo. Ya, si Esa usted- es la parte peligrosa cuando ¿Cuáles sigues son las tú. canciones más random que te han pedido? En una cirugía de Christian tuvimos que cantar todos Sí, es el... Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí, sí es cierto. Y el pedo es que no llegaba el medicamento, entonces la tuvimos que poner como 3 veces. Sí, sí, es cierto. Y eso de que se queden dormidos para siempre, pues eso no... O sea, los medicamentos que usamos nosotros tienen una vida media. O sea, no pueden durar De por vida. de por vida. Desde Claro. ahí empieza. Pero explícale a los pacientes qué es una vida media del medicamento. Bueno, la vida media es desde que tú pones el medicamento en la vena hasta el momento que el medicamento deja de hacer su función, eso es la vida media. Entonces, si tú pones un medicamento que dura media hora, después de esa media hora tienes que volver a colocar otra vez ese medicamento. Por lo tanto, el uso tiene un tiempo. Ujú. Se abre un gasecito, que ese gasecito... A ver, tiempo, Lalo. Entonces, en una cirugía, tú tienes que estar poniendo varias veces el mismo medicamento Sí, para así es. mantener al paciente dormido. Sí, es cálculo con el peso del paciente, Ok. el tiempo de la cirugía y el tipo de cirugía. Ok. Entonces, sí hay medicamentos que hacen que el paciente esté dormido, hay medicamentos que hacen que no le duela y hay medicamentos que el paciente esté relajado. Relajado es que sus músculos estén blanditos para que ustedes al momento de abrir no esté todo apretado. Entonces, ¿qué opinas de cuando relacionado un poquito con esto, cuando los pacientes dicen, es que te puedes despertar a la mitad de la cirugía? Eso Incluso había una serie, ¿no? No, Donde- una película. Una película. Se llama Despierto. Awake, Ajá. ajá. Sí, sí, Awake. sí, sí, sí. Sí. ¿Eso es cierto, Lalo? ¿Puede pasar? El paciente puede salir, se le llama plano. O sea, cuando el paciente está en plano anestésico correcto, pues el paciente tiene el suficiente relajante, o sea, está relajado de sus músculos, tiene el suficiente analgésico y tiene el suficiente medicamento inhalado para que ustedes realicen la cirugía. Hay veces que puede bajar eso y es cuando, se me está moviendo. Y no se han visto que el paciente se mueve de repente. Pero nada más es colocar. Pero así que se despierte así en así, ¡ay, güey, mis Me tripas! están operando. No. Pues, o sea, que los Eso estén viendo. No, Pero eso como, no. o sea, como lo de la película, porque le entiendo, bueno, si no me Sí, acuerdo, lo de la soy película malísimo es, yo para las es películas. como cuando pero- dicen que te sube el muerto, ¿no? Ajá, exacto, Que eso te iba a estás decir. Sí, despierto. está viendo. O sea, él siente que está viendo, no se puede mover, no puede hablar, pero o sea, está viendo la cirugía. Eso no es cierto, ¿no? ¿O sí puede pasar? Hay casos donde hay resistencia a ciertos medicamentos, están reportados, pero es algo prácticamente A ver, imposible. respuesta corta. ¿Puede pasar sí o no? No, ni de pedo. Ah, ok. O sea, no es como que estás dormido y de repente estás viendo así como que madres, no me puedo mover. Me pero están mis operando. tripas. Sí, sí, Pero no. tengo dolor. No. Oye, No. y nunca te han dicho de que, oiga, doctor, es que yo tengo asma, no me pueden dormir porque yo tengo asma. Sí te pueden dormir, pero tienes que tener ciertos cuidados. O sea, los pacientes con asma, con problemas bronquiales, con una infección de vías respiratorias altas, o sea, tienden a tener más posibilidades de hacer algo llamado espasmos. O sea, la vía aérea, al momento de ¿Qué es la vía aérea, despertarlos, Lalo? La vía aérea Explícales. es desde la boquita hasta los pulmones. Ok. O sea, hay una parte de la vía aérea que es por donde nosotros colocamos el tubito, que es la glotis, y las cuerdas vocales. Entonces, Ahorita nos vas a explicar un poquito más de eso del tubo. sí. Entonces, cuando hay reacciones, bueno, el paciente tiene un problema de fondo que se mete a la vía aérea, o sea, hacia sus pulmones, y tienden a espasmarse, o sea, que a cerrarse. Ok. Cuando un paciente tiene esos problemas bronquiales, asma bronquial no controlada, fumador crónico que no suspendió el cigarro antes de la cirugía, o sea, 7 días o más, tienden a tener problemas de este tipo, de que se puede cerrar un poquito los pulmones. Pero hay formas... ¿Espasmo es como si te diera un calambre, pero en los pulmones? Vamos a ver. Sí, o sea, el paciente no... Se cierra. Se cierran sus pulmoncitos Y no, No puede puede respirar. y no sí. puede respirar. ¿Y ahí qué haces tú? Hay una serie Además de pedir un ajá, pañal. Además de, Además de llorar. zurrarte. Sí, hay cosas que hacer. O sea, hace poco tuvimos un evento con un paciente de la doctora Julia, donde tuvo un espasmo y coloco yo medicamentos para revertirlo. O sea, es volver a
A relajarlo. reiniciar. Ajá. Abrir los Ajá. pulmones. Volver a reiniciar el momento de la extubación, que es volver a es quitar el tubito. Ujú. Entonces, durante ese procedimiento, sí tengo que colocar medicamentos, hacer ventilaciones extras para que se recupere. Pero sí, si el problema es el asma de base, sí hay que tener una valoración previa para poder realizar una anestesia general. Es como cuando un globo está pegado y le tienes que soplar Sí. con más Le soplas fuerza, con para, más fuerza que para se que se despegue abra. y se abra, Ujú. ¿verdad? Así es. Oye, Lalo, ahorita nos has platicado, bueno, mientras Cristian decía lo de los mitos y estas cosas de la RAC y así. Entiendo, bueno, vamos a tratar de explicar esto y desmenuzarlo más. Entiendo que hay varios tipos de anestesia. Sí. Podríamos decir que, ¿cómo lo dividirías? ¿Cómo se los explicarías de los tipos de anestesia que hay? Para así a grandes rasgos y algo muy sencillo, que sería dormirte por completo, ¿Eso cómo se llama? que es la anestesia general. Ok. Ujú. Eso Y- significa que te ponen un tubo en la garganta, es decir, que te intuban. Sí. Ahorita vamos a también a desmenuzar más eso, porque Ujú. con el COVID se puso de super Sí, de moda supermoda yo y no de quiero que me supermiedos. y la Sí, gente claro. creía que era así como de... Que me van a intubar y me voy a morir. ¿No? Sí, o sea, la gente tenía más miedo de que le diera COVID a que los intubaran. Entonces, Sí, claro. Ok, entonces uno es general. sí, es la anestesia general, que es cuando estás dormidito por completo, llegas al quirófano, te ponen medicamentos en tu venita y hacen que una máquina respire por ti durante el procedimiento quirúrgico. Ok. Y la otra es la de dormirte a la mitad. Dormirte nada más de la mitad para abajo. El paciente está despierto o está bajo una influencia de un medicamento que hace que se relaje y esté medio dormidito, o dormido no tan profundo como para que deje de respirar, pero sí para que pierda la relación con el medio. Entonces, la anestesia general Ujú. y la anestesia regional. ¿Y qué hay de la anestesia local, Alito? ¿Eso qué es? Anestesia local es solamente dormir la zona que es la que en donde se va a intervenir, la que se pone durante quitar, cuando te cortas y necesitan suturarte y nada más se duerme un solo pedacito. Esa es la anestesia local. Oye, ¿y cómo decides qué le toca a quién? Ok. La O anestesia, sea, yo puedo llegar y decirte, oye, me van a quitar la vesícula, Lalo, pero yo quiero anestesia local. Pues no. no se puede. La anestesia Imposible, local ¿no? es solamente dormirte un pedacito chiquito, que es donde se va a realizar el proceso, que es, por ejemplo, quitarte un evo o quitar un lipoma, que es una bolita de grasa, donde la parte que se va a incidir es súper pequeña y No profunda. no profunda. Es que yo vi en la tele que con anestesia local el Doctor House quitaba una vesícula. Sí. La anestesia regional, la anestesia neuroaxial, que es un piquetito en la espalda, que duerme nada más de la mitad hacia abajo y deja que los doctores trabajen a gusto. Tiempo aquí. ¿Todos los piquetes en la espalda son la raquia? No. ¿Por qué? Bueno, la raquia... Todos los como- pacientes me preguntan cuando vamos a hacer cosas de procto, que justo Sí, es la usas esa raquia. anestesia, todos me dicen, ¿es la raquia, doctor? Y les digo, no, pero no sé por qué. No, Bueno, pero pregúntenselo a Lalo. Sí, él es el experto. la famosa raquia, que es que dicen, es que es como cuando parió mi mamá, Ándale, que le picaron la espalda y le dejaron un catéter, un una manguera. catetercito, una manguerita, que por ahí le ponían más medicamento. Ujú. En procedimientos de proctología o de los que hacemos nosotros, el tiempo que necesito que esté dormida la mitad del cuerpo es pequeña. Entonces yo coloco una dosis única o bloqueo subaracnoideo, que es con una aguja como del tamaño de 5 cabellos. Me meto hacia el espacio de entre dos vértebras y ahí coloco un medicamento que solamente duerme la mitad del cuerpo y deja que los doctores trabajen el tiempo necesario y con la analgesia necesaria para que el paciente se vaya terminando el procedimiento. ¿Y cuánto tiempo dura esa anestesia? Yo duro poniéndola alrededor de 3 a 5 minutos y el paciente dura dormido nada más de la mitad del cuerpo para abajo como 45 minutos. Ya tenemos pues, trabajando juntos cerca de 2 años. Sé cómo trabaja cada uno de ustedes, sé el tiempo que tardan, hemos mecanizado muy bien nuestra forma de trabajar. Entonces yo siempre coloco ese tipo de anestesia y hasta el momento hemos tenido súper excelente resultado, tanto de su parte como de mi parte. ¿Y qué opinas de cuando los pacientes dicen que la anestesia no les pegó? Eso es porque se me apendejé.
Entonces, Tú como anestesiólogo. Sí, como sí, sí, anestesiólogo, sí. sí. O sea, hay veces que tú colocas el medicamento, por ejemplo, en los bloqueos subaracnoideos, que es el que dice el piquetito como piquetito de abeja, coloco el medicamento, hay veces que te sales del espacio donde tiene que ir ese medicamento y puede quedar, llamémosle anestesia en parche o parchada, o no lo suficientemente alto como para que no le duela. Por eso a lo mejor también tiene que ver un poquito con nosotros, porque a veces tú nos preguntas hasta dónde Sí. va a ser la cirugía y de repente abrimos más para arriba y es una zona que no estaba contemplada. Así es, entonces sí, el tener un buen apoyo con ustedes siempre es, oye, güey, ¿cuánto te vas a tardar? ¿O cuánto crees que te vas a tardar? Porque la cirugía no es una receta de cocina, cabrón. O sea, tú puedes decir, voy a operarle esto y de repente sale. Luego dicen que los cirujanos somos bien mentirosos, Sí, ¿verdad? muy mentirosos. Que nunca les hagas caso. Es algo rápido, 20 minutos y terminan siendo 2-3 horas, ¿no? Entonces siempre hay que tener como que el colchoncito del tiempo. Pero sí, la altura hay veces que no es la suficiente o que el medicamento no quedó en el espacio donde está y sí puede hacer se llama anestesia fallida, un bloqueo fallido. Oye, ¿y tú cómo decides qué tipo de anestesia le combina al paciente? O el paciente puede llegar y decirte, sí, yo vengo a operarme, quiero que la canción con la que me duerman sea esta, que la anestesia sea esta, o cómo le haces. O sea, El paciente te puede dar como su pauta. Por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes que es, ay, duérmame. Y es así como que, no, mire, fíjese, si yo le pongo este medicamento y este piquetito y esto así, le va... ¿Hablo en chino, papi? Duérmeme. Y pues accedes. El que paga manda. Ajá, siempre y cuando no haya alguna Ajá, contraindicación, siempre y ¿no? cuando no sea algo que ponga en peligro su vida o que vaya a complicar la cirugía o que me vaya a complicar a mí las cosas. Sí puede pasar, ahí es donde tú le dices, mira, cabrón, esto es lo que te conviene, con esto te va a ir mejor y esto es lo que está indicado para tu cirugía. O sea, si yo no tengo una contraindicación para hacerlo, esto es lo que te conviene. Si puedes ser permisivo con el tipo anestésico, si le dices, pues va, güey, o sea, te duermes. Ya después yo veo cómo le hago para colocar otras cosas, para igualar la analgesia o lo que no le duela después de la cirugía con otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando puedes poner bloqueos con ultrasonido, que eso ya es para analgesia, para que no les duela después de la cirugía. Pero sí, o sea, el paciente sí te puede dar una pauta sin problemas. ¿Y puedes utilizar dos tipos de anestesias diferentes en la Claro que misma sí. cirugía? En muchas cirugías se realiza, o sea, porque la anestesia está hecha, uno, para que se realice la cirugía, o sea, que el paciente no se mueva. O sea, esa es la primera, la inicial. El paciente no se debe de mover y tienes que tener tú la capacidad de realizar una cirugía sin que el paciente tenga dolor y que no se mueva. O sea, eso es lo primero. Entonces, lo primero es buscar que la cirugía se lleve a cabo. Y lo segundo es que no le duela. O sea, eso es lo que por lo cual podemos poner más de un solo tipo de anestesia. O sea, dormirlo por completo y ponerle un piquetito en la espalda, o dormirlo por completo y luego picarle el abdomen o picar la zona donde ya después de que esté dormido, pero eso sí, combinas anestesias con el plan de que el paciente se vaya sin dolor. La famosa anestesia multimodal, ¿no? Ajá. Bueno, es analgesia multimodal, pero es una anestesia mixta, o sea, es mixto. Es un procedimiento tanto invadiendo arriba como la espaldita o los piquetitos en el abdomen. Excelente. Aquí Chris ya pensaba que sabía de anestesia, ¿no? Ya, Sí. ya vimos que no. Para los que no saben, no soy El anestesiólogo. pésimo ayudante de anestesia. Es el encargado de Pero diles quién es tu mano derecha cuando estás anestesiando. El encargado. Bueno, el encargado de ayudarme, el doctor Cristian Cepeda. Puedes ventilar a la paciente, le pongo a que la agarre aquí, se pone a ver el celular y ventila el suelo. Gracias. Chris. El aire está bien El aire ventilado. está bien ventilado. Oye, Lalo, ¿y qué pasa con esto de que siempre nos dicen, si me van a operar, tienes que estar en ayuno 8 horas? ¿Eso por qué? O sea, ¿por qué no me puedo echar una tortita antes para aguantar la anestesia? Bueno, hay guías nuevas donde no tan nuevas, ya tienen Ya tiene tiempo, ratito. donde los ayunos van conforme al tipo de cirugía y el tipo de paciente. Pero sí, por ejemplo, si tú llegas
como ha pasado, de que ves que ahorita llegué a mi cirugía y tenía mucha hambre. Mucha hambre, doctor. Pero nada más me comí una manzana y me eché un yogur y mi jefa me dio un tecito de manzanilla porque me dijo que con eso, para aguantar la anestesia. ¿Por qué no? Los famosos tacos de Ajá, barbacoa, ¿verdad? los de barbacha. Chiste local, los Chiste tacos local. de barbacoa. ¿Por qué no? Porque el paciente llega con contenido, o sea, el estómago está lleno de comida. O sea, el Al estómago, ¿a qué te refieres? ¿A la panza? A la panza, o sea, su pancita tiene comida. Ok. Al momento de yo colocar medicamentos que hace que el paciente se duerma y se relaje, todo se relaja. Entonces, la pancita, que está llena de comida, puede salir como vómito. Y al momento de ella no tener la capacidad, está dormido, de no tener la capacidad de realizar una arcada o de vomitar hacia un lado, la comida o el contenido de ahí se va hacia los pulmones y ocasiona algo que se llama broncoaspiración. Entonces, si puedes ¿Y eso es evitar- grave? Es muy grave. Una broncoaspiración es grave. O sea, se puede morir la gente. Es potencialmente mortal y con un manejo inmediato, indispensable, que aún así, teniendo un buen manejo, el paciente puede morir. O sea, vamos a ponerlo como de forma más simplista. Si yo como unos tacos de barbacoa, Unos güey. tacos de barbacoa. Algo ligerito. Algo ligero. 2 horas antes, 1 hora antes de la cirugía para aguantar la anestesia. Y yo no te dije, porque si ya sé que te digo, me vas a regañar. Sí, te va a regañar o se va a suspender y Ajá. te vas a ir a tu casa y nadie va a estar contento. Y yo tenía un mes ahorrando para la cirugía. Y aparte ya pagué el anticipo. Ajá. Entonces, yo no te digo que comí unos taquitos de barbacha 1 hora antes y tú me anestesias, me puedo morir. Sí. Entonces es importante el ayuno antes de la cirugía. Siempre es importante. No se dice por culero. O sea, no se dice porque seamos gachos, que no, por favor, no es hacerte sufrir, es por tu bien. Siempre es por tu bien. O sea, si hay un protocolo, si hay algo que ya está escrito, es por algo. Porque ha pasado, porque puede Y va pasar. a seguir pasando. Sí, entonces, o también me han dicho, pero ¿por qué no me deja comer? Si me va a picar la espalda, o sea, no me voy a dormir. Y además dicen, si yo me siento mal, si no como, doctor, Sí, se luego me se baja me el baja la azúcar. azúcar. O sea, la presión la traigo bajita, doctor, no he comido, fui a comer. Si en algún momento de la cirugía se llega a complicar algo y te tengo que intubar, o sea, meter el tubito por la boca y ponerte esos medicamentos, se va a complicar. Entonces, por eso, tanto en la que nada más se duerme de la mitad para abajo, como en la otra, siempre tienen que estar en ayuno. Sí, porque es meterse... Hay formas de realizar una anestesia general que se llama secuencia rápida, que lo hemos hecho, pero en urgencias. O sea, una urgencia que pone en peligro tu vida. Que no te tienes, si es una urgencia, Ajá. no te O sea, esperas a que no tenga te el esperas ayuno. a que tenga el ayuno, porque es una urgencia de verdad. O sea, si el paciente puede perder la vida, te avientas. Pero si puedes quitar ese riesgo con Claro. el simple hecho de no comer, pues mejor no comes. Claro. ¿Cuánto tiempo es lo indicado? Hay estándares de 6 horas y 4 horas, pero por lo regular, para no errar, el paciente no se va a poner a contar. El paciente se va a levantar y va a decir, a ver, 1, 2, 3, 4. Vamos a contar el chiste local ese de las barbacoas. Tuvimos una discusión justo antes de una cirugía de Cristian, donde se puso medio espeso aquí el doctor Cepeda, porque él decía que le había indicado a su paciente que 6 horas antes no comiera, ¿no? Y era Sí. una cirugía que estábamos haciendo a las 4 de la tarde. Así es. Y llega la paciente y dijo, no, pues Sí, comí. yo Sí, desayuné. desayuné. Y Cristian le dijo, no, pues desayuna ligero. Ligerito. Algo ligerito. Y tú le preguntaste, No. ¿a qué hora fue tu último alimento? Así fue, ¿no? Le preguntaste, ¿a qué hora fue tu último alimento? No, pues como a las 9:30, 10. Ah, pues haces cuentas y dices, son 6 horas, güey, ¿no? No hay bronca. Justitas. Es más, hasta contó las horas. ¿no? Raspando. Apenas. Y le dices, ¿y qué desayunaste? No, pues unos tacos de barbacoa, Era doctor. barbacoa, porque me iban a operar. O sea, me iban a operar y luego parece que ya no voy a poder comer eso porque es la vesícula y... Exacto. No, y aparte Voy por barbacha. era una cirugía de la vesícula. Y la paciente, o sea, estaba inflamada la vesícula. Y lo primero que les dices a los pacientes, no puedes comer grasa. Y en el postquirúrgico le dije a la paciente, ¿no? Oye, pues quedamos que era algo ligerito, pues me dijiste que barbacoa. Sí, doctor, pero no tenía grasa, me dice. Pedí de pura maciza, doctor. Pura maciza y le pasé la servilleta.
Sí, hombre. Entonces, justo a eso vamos. Y lo que discutíamos entre nosotros ese día, ¿no? Y que estabas bien enchilado tú, güey. Pero lo que decíamos, bueno, sí están escritas las guías, Sí. pero tenemos que adecuarlas a los pacientes que nosotros vemos, ¿no? A lo mejor Claro. o sea, tú puedes decirle, a ver, son 6 horas para sólidos, que estoy de acuerdo contigo, pero no vas a poder controlar qué come el paciente, ¿no? Si dice, son 6 horas para sólidos, pues para aguantar. Una pizza, un lechón. Y aparte que el paciente te dice, empecé a desayunar Sí, no a sabes tal hora. cuánto O tiempo. sea, no sabes cuánto terminó, si se aventó media La hora de tacos. sobremesa, Ajá. las galletitas con Sí, el café después de la entonces, comida. Siempre es para evitar problemas, evitar complicaciones y estar felices todos, 8 horitas. No pasa nada si no comen 8 horas. Y por seguridad, ¿verdad? Y es una seguridad mayor para todos. Para O sea, el paciente todo- y para Y nosotros. para nosotros, o sea, porque ¿a quién le gusta que se le complique algo? Sí, no. Entonces mejor llega a gustito, 8 horitas. Ahí tengo hambre, sí, va a tener hambre. Pero ahorita terminando, se come su comidita. Su barbacoa. No pasa nada. Entonces, 8 horitas, todos felices, todos contentos. Y no enojados. Y no no te enojados. enojas. Oye, Lalo, ¿te ha pasado que algún paciente se despierte y te cuente algo chistoso? Sí. Una vez, aquí creo que era paciente de Chris. También sí, la paciente me empezó a contar su vida, y no pasa mucho. Más porque antes era más fácil que pasara eso porque había un medicamento que se llamaba ketamina, El ¿Qué? suero de la verdad. que antes no es tanto suero, la verdad, pero sí los pacientes ven cosas, alucinan. Entonces sí te aventabas unos viajes así que dices, a la madre, qué perro se la está pasando este güey. Pero el paciente despierto con esa Sí, madre. Con esa madre. Y ven cosas, alucinan. Entonces, sí, ya ahora, ya que no se usa tanto la ketamina, no es tan común, porque usamos midazolam para sedar. Y es un sedante. O sea, es algo que te duerme. Entonces, así que te estén diciendo cosas, nada más, lo único que te dicen, por ejemplo, con el uso del fentanilo para analgesia, sí es, qué chido se siente este pedo. Ahorita nos vas a contar más del fentanilo. Pero como dice Julián, no sé, te echaste una anestesia general de una cirugía de vesícula, de un paciente que no comió barbacoa del doctor Cepeda. Y despertando, te cuenta así de... No sé si... Sí, ha habido así que dicen, no, me estaba soñando con no sé qué pedo y me fui, yo estaba con no sé qué. Y pues qué chido. O sea, son anestesias chidas. Pero algo así como, no sé, algo como un chisme. Porque hay muchos pacientes que sí me ha tocado que como que quieren cuidar mucho lo que van a decir antes y después. Tienen mucho miedo que puedan decir. Sí, bueno, lo que haces es que muchos de los medicamentos te relajan, te súper relajan. Entonces empiezan a hablar de más. A eso O me sea, refiero. tú llegas y están así todos seriecitos, más cuando está así el esposo y no sé qué, y ya acá ya están así, puta madre, chingo. O sea, qué chido. O sea, te Sí, enteras cómo se relajan. de infidelidades y así. No tanto de esas mamadas, pero sí el paciente se relaja, tú lo conociste muy tranquilo, y Ya. acá es bien buen pedo. Es Echando cotorreo. Echa cotorreo. O sea, eso también es algo que te da Los desinhibe. una buena anestesia, sabes que el paciente se la está pasando, no está nervioso, porque el paciente, a nadie nos gusta que nos operen. No. O sea, ni nosotros que nos dedicamos a esta madre, o yo que pongo 75,000 anestesias, si a mí me ponen una anestesia, me voy a zurrar, cabrón, porque me cagan las agujas. ¿Cuántas anestesias pones en una semana más o menos, Lalo? Una leve. Un promedio. 20. O sea, estás hablando que te echas 20... O sea, estás cuidando 20 vidas por semana, güey. 20 Para cirugías que por alguien semana. pueda estar operando. Y hay Promedio. semanas que más. Entonces sí, entre 20 o 25 son más o menos lo que... Para todos nuestros pacientes, precisamente por eso, siempre les digo, si nosotros no podemos si nosotros podemos a una hora, pero Lalo no puede, nos adaptamos a Lalo. Porque, pues, si haces las cosas bien y lo haces con un equipo y siempre te salen las cosas bien, no tienes que hacer las cosas de una manera diferente. Fíjate que hoy acabo de ver una estadística bastante interesante con Sí, respecto a esto. Que si el anestesiólogo... Es Hay un compa. artículo. Ajá. Por eso, el artículo de si somos compas, va mejor. Sí. Sí. Por Así supuesto. se resume así todo el... Disminuye 8% el riesgo de una complicación en una cirugía si no es la primera vez que operas con ese anestesiólogo. Claro. Yo siempre les digo que, a ver,
Y es algo que hemos platicado mucho entre nosotros, ¿no? Yo no voy a operar a un paciente si no estamos los 4 juntos. Claro. O cuando mucho 3, ¿no? O digo, al menos 3. ¿Por qué? Justamente porque la sistematización de los procedimientos disminuye el riesgo de complicaciones. Sí, Entonces, eso es sencillo también. Yo sé cómo operas tú. Hemos operado ya tantas veces juntos que como que, este güey le gusta así, o quiere que esté así, quiere que se despierte así. Entonces ya vas adaptando tu forma de trabajar a cómo trabajan ellos. O sea, yo es muy diferente a llegar con alguien nuevo o estar cambiando de equipo porque tú mecanizas la forma en la que trabajas. Claro. O sea, a mí me gusta llegar a hacer esto, digo esto, hago esto, ya está listo. Van ustedes. Yo sé que este güey se tarda tanto en iniciar su cirugía. O sea, una fisura, algo así, sé que le tengo que dar 20 minutos en lo que él viste, cambia, prepara su menjurje ese que les inyecta ahí. El bloqueo. El bloqueo de pudendos. Pudendos. Entonces, o sea, nosotros sabemos ya cómo trabajamos cada quien. Y cuando llega alguien nuevo, o sea, es volverte a adaptar a la forma de trabajar del otro. Y, por ejemplo, a mí, yo nunca despierto a un paciente hasta que ustedes acabaron todo. Todo. Con otros puede ser diferente. Pero yo sé que a ustedes les gusta así. Y así lo hacemos. Y así nos funciona. Y así sale el paciente bien. Y así todo sale bien. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo siempre. O sea, y tenemos una forma de trabajar ya bien establecida. Sí, y si lo haces de manera sistematizada, hay menos riesgo de que algo pueda salir mal. Oye, Lalito, y así como los alimentos se tienen que suspender, digamos, 8 horas antes, ¿qué pasa de los medicamentos? No sé, yo soy hipertenso. Bueno. Y me tomo mis chochos para la hipertensión y soy diabético y me tomo la metformina en las mañanas. ¿Qué debería de suspender? Eso, por ejemplo, siempre se tiene que... antes de entrar a una cirugía, el paciente viene ya con algo que se llama valoración prequirúrgica. Hay medicamentos, por ejemplo... ¿Qué es eso de una valoración prequirúrgica? Una valoración prequirúrgica es cuando un paciente, antes de ser intervenido, tiene que pasar por un examen previo con un médico internista o un médico capacitado que ve el lado metabólico o el estado físico del paciente y te dice, ¿sabes qué? Como lo vi, con los estudios que tiene, es apto para someterse a la cirugía que quieres hacer. Hay ocasiones en que el paciente no está controlado en sus enfermedades de base, o sea, es diabético y trae 250 de glucosa. O es hipertenso y trae 180, 100. O le acaban de diagnosticar problemas en la tiroides. Entonces, si tú lo sometes a un procedimiento anestésico y quirúrgico a ese paciente, hay más posibilidades de que algo se complique que si no lo tuviera. Entonces, por eso el paciente tiene que ir forzosamente a una valoración previa por un médico capacitado que va a valorar sus estudios y su estado físico y te va a dar un permiso o no para realizar la cirugía. ¿Eso es para todos los pacientes y todas las cirugías? No para todos los pacientes, pues hay pacientes jóvenes o pacientes, sí, paciente joven, paciente que no tiene comorbilidades, que es una comorbilidad, es una enfermedad de base que puede complicar el procedimiento. O sea, si no lo tiene, puedes inferirla. O sea, ya sea viendo su presión arterial previa, trae sus estudios prequirúrgicos, que esos sí son de todos. Los estudios prequirúrgicos es una serie de estudios de sangre que se piden previos a una cirugía, que valoran la cantidad de sangre que tiene el paciente, si pierde sangre, cuánta puede perder sin necesidad de transfundirlo, la calidad de sus plaquetas y de sus tiempos de coagulación, o sea, que va a sangrar o que tiene la capacidad de que su cuerpo haga algo para que el sangrado se pare, y su estado del azúcar, de su glucosita, y su función de sus riñoncitos. Entonces, eso se le hace de rutina a un paciente previo a una cirugía. Entonces, si tú ves que eso está bien, puedes inferirlo en pacientes jóvenes. Pero en pacientes que son diabéticos, hipertensos, mayores a 45 años, siempre tienen que tener
por reglas de salud Su valoración. su valoración. A ver, vamos a hacer aquí un ejemplo. Julia, me vas a operar a mí de hernias inguinales. Yo tengo 39 años, No, recién cumplidos. Por la pura edad, ya con los 50 años que tienes, Ya te toca. ya te toca. Ve, hasta ya se te cayó Espérate el que pelo. traigo tos de pulgoso. Tengo 39 años, no tengo ninguna enfermedad y me vas a operar de hernias inguinales. Llego a tu consultorio y ya, doctora, tengo seguro de gastos médicos para pisar el episodio anterior. Pasado. Y aquí está mi ultrasonido. Dice que sí tengo hernias en las dos ingles y me vas a operar. ¿Qué me tienes que pedir? Para que Lalo no tenga problemas. Porque digo, Lalo generalmente nos conoce a los pacientes el día de la cirugía o un rato Claro. antes, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le facilitarías el trabajo a Lalo? Teniendo los laboratorios prequirúrgicos, como dice Lalo, completos. O sea, digo, son ¿Qué términos. revisas en esos laboratorios? Cómo funciona su riñón, cómo funciona su coagulación, lo acaba de decir Lalo, y pues su estado metabólico en general. Ok. O sea, revisas como hígado, riñones. Eso se puede revisar en los laboratorios. El hígado y los riñones, sí. Ok. Entonces me pides eso y si ves que está todo bien, entonces ya cuchillo. Ya, inmediatamente. Ok. Entonces, ¿en qué escenario si yo tengo 39 años, qué escenario sería como en el que me mandarías a esa valoración que dice Lalo? O sea, Que mañana cumplirás 40. Ok. No, bueno, o sea, realmente Espérame, digo, esto es una broma, pues, pero por lo general siempre los pedimos a los pacientes por arriba de 40 años, que no tienen ningún tipo de comorbilidad. Si tú tuvieras, no sé, algún antecedente de algún tipo de cáncer, Ok. enfermedad del riñón, que tuvieras ya diagnosticada una insuficiencia renal previa, que tuvieras alguna leucemia o algo que ya fuera conocido previo, tendrías que hacer un estudio un poquito más completo. Digamos, si no tengo ninguna enfermedad previa y no me conozco ninguna enfermedad y mis estudios salieron bien, entonces ahí digamos check y vamos a cirugía, Sí. sin bronca. Y ya no expones a Lalo a que pase saliva Ajá. cuando me conozca y que diga, Julia, no chingues, trae presión de 180 a 100 y a lo mejor está todo descontrolado y a lo mejor está, no sé, o el riñón no- Y toma aspirina y se Sí. la toma anoche y es Y una cirugía el- programada. ¿Verdad? O sea, por eso es, digo, importante justo el equipo, como decía Lalo, de, a ver, tú me estás viendo en el consultorio, tú estás viendo que no tengo otras enfermedades, tú me estás revisando previo a la cirugía, que justo como decía Lalo, bueno, todo esto está escrito, ¿no? No estamos inventando el hilo negro. Hay muchas escalas donde dice como un riesgo calculado de la cirugía. Claro. Y entonces tú ya con eso, pues ya me avientas al ruedo a que Lalito me haga algún tipo de estas anestesias de las que platicábamos, ¿no? Sí, y es un escenario que puede cambiar en una situación de urgencia. Claro. Ahí sí, donde independientemente del aceite que podemos pasar nosotros, el anestesiólogo también está. Sí, claro, también Sí. pues, está trepado en este barco Sí. del riesgo y el Sí. beneficio que platicábamos en el otro episodio, ¿no? Porque justo decíamos lo que, a ver, ¿cómo decides quién se va a operar? Pues cuando el beneficio supera el riesgo. Y lo que decíamos es que en una cirugía de urgencia, pues a veces están bien parejos, ¿no? Y a veces no tenemos para dónde hacernos y si no operamos al paciente, si no lo metemos a quirófano, se va a morir. Sí, eso es algo que ya creo que se infiere. Todo esto estamos platicando para una cirugía electiva. Claro. O sea, es algo que eliges. O sea, si el paciente se quiere operar, el paciente tiene un problema, no es una urgencia, pero llega el momento en el que el paciente quiere ya operarse. Entonces, si el procedimiento no pone en peligro su vida, lo puedes mandar a que se haga sus estudios, que se haga su electro, ver cómo está su corazón, ver cómo están sus pulmones, ver cómo está todo. O sea, para que cuando llegue al evento quirúrgico, disminuyes la probabilidad de una complicación tanto mía como para ustedes. O sea, no es lo mismo que yo, pues a mí de que no me pasa nada si yo le pico la espalda o duermo a un paciente con la glucosa alta. Pero ustedes sí. Sí, Sí. el riesgo de El complicaciones riesgo de complicaciones posquirúrgicas. posquirúrgicas para ustedes es mayor.
O sea, entonces, de que te llegue un paciente con la glucosa alta a que te llegue un paciente con la glucosa normal, sí hay algo de diferencia. Pero cuando es una cirugía de urgencia, pues ahí Pelas. A cómo pues, llegue. ves cómo llega. O sea, no puedes decirle a un perforado que tiene un hoyo en el intestino, decirle, ay, cabrón, tiene 400 de glucosa. Nos vemos No te puedes mañana. operar. Acá Que te vea el ajá, internista, tienes, te tienes controle. cita a las 7 con el internista. Y él que me diga cuándo te tapo el hoyo. Entonces eso no se puede. O sea, eso es algo Claro. que no va con el procedimiento. O sea, si es algo de urgencia, todo lo demás pues pasa a segundo término y es quitar lo que está poniendo en riesgo la vida al paciente. O sea, pero si es una cirugía electiva y el paciente pues tiene problemas tiroideos y nunca se había checado, espérame. Primero váyase con su endocrino o con su internista, que él me dé luz verde Que sí se puede. y que me diga que se puede. Fíjate que para esto de la valoración preoperatoria yo tengo como pues como una explicación a lo mejor muy tonta para los pacientes. Y les digo, es como si te fueras a ir manejando a la playa, ¿no? ¿Qué haces antes de irte manejando a la playa? Pues Le checa los niveles. llevas el coche. aire de las llantas. Claro. Llevas y revisas que el único riesgo que te queda sea la manejada a la playa. Sí. Disminuyes el riesgo de que una llanta esté ponchada, que le falte aceite, que le falte anticongelante, todas estas cosas, ¿no? Justo acá, lo que tratas de hacer es que en una cirugía programada, pues reducir todos los riesgos posibles y que el único riesgo sea la cirugía como tal. Sí, Claro. ¿No? No es lo mismo llegar a una cirugía sabiendo que el paciente está en las mejores condiciones y aparte que no solo es eso. Por ejemplo, el paciente va a ser una cirugía donde se espera un sangrado mayor. Pues ya tiene previo un tipe y cruce de sangre, o sea, ya hay sangre Preparada. reservadita. Ponele. Ya hay una sala de terapia intensiva preparada en caso de que el paciente pase para allá, a que te agarre todo así de que, ay, cabrón, dame sangre. No hay. No hay A ver, sala. sácale sangre de acá, mándala No que hay la cama en crucen, terapia. tráete para allá. Ya salió, no lo puedo extubar. No se le puede quitar el tubito de la boquita porque el paciente está en una condición no apta para hacerlo. Busca una cama de terapia, no hay así. Entonces siempre... Aquí tocas un punto bien importante, Lalo, porque a veces los pacientes dicen, oye, ¿y me puedes operar en otro lado que sea más barato? Y yo les digo que hay cirugías donde... Yo les digo, a ver, a lo mejor también soy bien tonto, pero les digo, yo puedo hacer lo mismo en este hospital que en la cochera de tu casa. Definitivamente. La bronca está que no todos los lugares tienen la misma infraestructura Sí. para soportar complicaciones. A lo mejor si vamos a una cocina económica a operar y de repente se nos aparece el chamuco y necesitamos sangre, pues hay clínicas que no tienen un banco de sangre o hay clínicas que no tienen la terapia intensiva que tú decías. Sí, no, Entonces, Incluso hay clínicas que no tienen ni laboratorio. Y si empiezas a sangrar y si necesitas una gasometría, tomarle, o sea, no hay manera. Entonces, digo, esto va enfocado como justo a lo que le preguntaba a Julia hace un ratito, ¿no? Tu planeación de una cirugía Claro. como cirujano y responsable de un equipo, tienes muchas cosas que valorar, ¿no? Desde con qué anestesiólogo lo vas a hacer, en qué hospital lo vas a hacer, si le pido valoración prequirúrgica o no, si le pido qué estudios de laboratorio, si le tengo que pedir Si electrocardiograma, necesito si necesito sangre o no, ¿no? O sea, son muchas cosas que tienes que tener en cuenta para saber dónde puedes hacer esa Sí, cirugía. definitivamente. El recordar que no estás jugando con algo sencillo, estás jugando con la vida de alguien. Claro. Y tú vas a ponerte a prueba en el lugar donde tú te sientas más seguro. O sea, no nada más es hacer ver al paciente de que, mire, es más caro acá. ¿Te ha O tocado mire, verla lo que alguien no sé, por operar una cirugía más barata, que vayan a un hospital chiquito y se te aparezca el chamuco? No, pues muchísimas veces. O sea, todos tenemos un inicio en esto de la medicina privada. Y creo que a todos nos ha pasado. Que al Sí, uno aprende a la mala. Sí, el paciente te dice, oye, es que nomás traigo tanto, cabrón. Uno va saliendo, uno se le hace fácil y dice, bueno, acá es más barato. Vamos para allá. A ver, por la mayoría de las veces no pasa nada. Pero cuando pasa, creo que no lo vuelves a hacer. Sí. Claro. Porque estás poniendo en riesgo Sí. la vida del paciente. Y es algo que... Por $2, ajá, güey. que tienes que... Bueno,
yo creo que ustedes lo hacen y sé que lo hacen, es decirle al paciente, ¿sabes qué? Este es mi lugar seguro. Y mi lugar seguro es mi tranquilidad y tu tranquilidad y la tranquilidad de tu familia. ¿Sí? No por echarte algunos pesos más a la bolsa, vas y te vas a meter a un lugar donde puedes arriesgar mucho. Más porque a veces no hacemos cirugías tan tranquilas. Y además, Lalo, o sea, no te estás arriesgando tú como cirujano. O sea, lo que estás arriesgando es la vida de alguien Sí, más, claro. güey. Sí, no, es lo que yo siempre he dicho, no somos mecánicos, o sea, no arreglamos carros. No nos metemos, no es como que ay, güey, te dejé mal el carro otra vez. Tráemelo. Nada. Ajá, no pasó nada. O, puta, instalé esta madre, este aire acondicionado y no jaló. Sí, Mañana ¿Qué dices? vengo, Ajá, doctor. Mañana otra vez lo hago. no tenemos margen de error. Aquí no hay un error. Entonces, si vas a arriesgar algo, o sea, si la cirugía es compleja o si... Y también hay que entender que todas las cirugías es una cirugía. Claro. O sea, no porque te vayan a quitar un dedo, sea así una uña del dedo, o no porque te vayan a quitar una bolita aquí, todo tiene un riesgo. O sea, si ahorita tú me dices, güey, me duele la garganta y te pongo una inyección, Es un Hay riesgo. riesgo de que es un tengas riesgo. O sea, hay anafilaxia, un una reacción. choque anafiláctico, que se infecte el sitio de punción, que le pegue un nervio y te deje medio chuequillo un ratito, O que lo le que nos pegues ha a un pasado. vaso y te deje un moretón gigante. O sea, todo Que tiene no se un riesgo. absorbe el medicamento, se hace una colección, se infecta, ¿verdad? Sí, entonces es saber que todo tiene un riesgo. Y si vas a un lugar que tiene todo, hay menos riesgo que un lugar que no tiene nada. Claro. Es bien sencillo, es una ecuación muy sencilla. O sea, si vas a un lugar donde no hay nada, hay más posibilidades de que se complique a un lugar donde hay todo, donde puedes tomar el apoyo no nada más del material, sino también personal humano. O sea, Claro. hay más enfermeras, hay lugares a donde te puedo llevar si te complicas, puedes pedir apoyo a otro médico, porque es un hospital con más médicos, y tienes un equipo multidisciplinario, o sea, un equipo donde no nada más en lo quirúrgico, o sea, en lo que hacemos, sino en la recuperación del paciente, tienes gente de confianza que te va a ayudar a que todo salga bien. A un lugar donde nada más estás tú, y si te chingas, te chingas. Y no hay nada más. Y no hay vuelta. Entonces, sí uno aprende a la mala, pero aprendes. Aprendes. Sí. Lo bueno es que cuando sucede esto, aprendas, ¿no? Sí, y por eso siempre exponerle al paciente eso. Mira, aquí cuesta tanto, cabrón, pero no voy a cambiarte los calcetines. O sea, te voy a operar. Y si vas a estar en un lugar donde no es tan seguro, prefiero pasar. Sí. Sí, Porque a veces el paciente no busca el lugar seguro, sino el lugar barato. Sí, el paciente te llega y te dice, ¿sabe qué? ¿Cuánto me cobra? Y bueno, El otro doctor me cobra allá me cobra. Bueno, 5 pesos. 5 ¿sabe pesos qué? menos. Ujú. Adelante. Claro. Pero esos 5 pesos menos es a costa de la seguridad Sí. y a costa de tu salud, ¿no? De que algo se pueda complicar. Y creo que solemos operar en lugares seguros. Claro. O sea, no salimos de un lugar. Lalo, Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más comunes de la anestesia? No complicaciones, sino a lo mejor cosas que los pacientes dicen, oye, es que a mí en la cesárea pasada me fue muy mal porque estuve vomitando toda la tarde. bueno, O, ¿sabes qué? No sé. Cada vez Tuve que- mucho dolor. Cada vez que hace frío me duele. Cada vez que... ándale, Sí. esa es buena. eso es muy común. Pero ¿Cuál es Que sí es por lo enlístanos? mismo de la anestesia y Ujú. que no es por lo mismo de la anestesia. mira, en complicaciones comunes, Ándale. ya vamos así desde lo más común hasta lo más infrecuente, que es algo. Bueno, lo más común, primero, en intubaciones, o sea, en que te duermen por completo, laceraciones del labio, o sea, que se despierten y tengan cortaditas. O sea, como si me hubieran puesto una mordida al novio. Haz de cuenta. Órale. Haz de copas. Unos becerros. Unos becerros en la bocina. Lesiones en los dientes, lesiones en la lengua. ¿Lesiones de los dientes te refieres a que me tumbes un diente, cabrón? En que se tumbe o se rompa. O sea, Madre. no es tan frecuente, pero puede pasar. O sea, Y eso, una- es por milagrito del anestesiólogo. Sí, pues, al momento de nosotros meternos hacia la vía aérea, o sea, hacia la boca, metemos una pala. Ok. Ándale, me gustó esa explicación. Donde metes esa palita, tienes que levantarla
y hacer hacia adelante para que el lugar donde va el tubo se exponga. Entonces ya lo expusiste. Que digamos que es como la garganta, ¿no? Ajá. Y metes el tubito por ahí. Ok. Al momento de hacer esa maniobra, hay ocasiones en que la vía aérea, o sea, el lugar a donde va, no se ve, de todos modos. Que son las vías Las aéreas famosas difíciles, vías ¿no? aéreas difíciles. ¿Y eso de entrada qué a los depende? pulmones. Eso se hace una valoración previa. Nosotros también tenemos que realizar una valoración previa para ciertas cosas. O sea, tienes ciertas valoraciones para tú predecir que la vía aérea, o sea, que el lugar a donde tú vas a trabajar va a ser difícil de abordar. Ahora eso ha bajado mucho con lo nuevo que tenemos, que es la videolaringoscopía, o sea, utilizar unas cámaras, o sea, una cámara para realizar ese procedimiento. Pero cuando no se realiza con eso, tienes más posibilidades, que son bajas también, de lesionar esas zonas. O sea, que se quede un pedacito de labio metido en la palita y al momento de tú levantarlo, lo laceras con los dientes. O sea, eso pasa que, no sé, a lo mejor no tienes los instrumentos adecuados para hacer para poner el tubo en una vía aérea difícil. No es Y tanto... estás batallando. Ajá, y en ese batallar puedes en el llegar a bata- lastimar ajá. otras cosas. Al momento de tú hacer movimientos extra por batallar, porque está la vía aérea no tan accesible, puedes realizar ciertos movimientos donde puedes lastimar o labio, o lengua, o dientes. Ok. Entonces, sí, esa es una de las complicaciones. Otra complicación son los famosos espasmos, el espasmo laringio, laringoespasmo y el broncoespasmo, que eso se da o porque el paciente tiene problemas pues está enfermo de la gargantita y no se le dio el tiempo suficiente. Y se Lo que metió a decías de cirugía. que no dejó de fumar. Ajá, o no que- dejó de fumar, es asmático, tiene problemas bronquiales, epocoso. 200. Entonces, Con tos de pulgoso. Toda la tos son puede los ser espasmos. tuberculosa. Los espasmos, pues es que se cierra la vía aérea y tienes que hacer cosas adicionales para que se abra más. Y en cuanto a lo de la espalda, el más común, cuando nosotros colocamos un bloqueo, un piquetito en la espalda, hay una telita que es hacia donde nosotros accedemos. Si la rompes con la agujita chiquitita, que es con la que por lo regular hacemos los procedimientos, la salida del líquido es controlada. O sea, tú controlas el goteo del líquido y no dejas que salga mucho líquido. Pero cuando es con la aguja, que la famosa raquia, por donde pones el catéter y se perfora esa telita, la salida de líquido es mayor. Es líquido cefalorraquídeo. Ese líquido lo que hace es sirve para que el cerebro, como un amortiguador. O sea, si tú te mueves, el cerebro se mueve en bloque porque está rodeado de líquido. Cuando hay una disminución de ese líquido, la base del cerebro se tracciona un poco. O sea, a lo mejor se queda con menos amortiguación. Ajá, queda con menos amortiguación, entonces eso causa una cefalea, la famosa cefalea posfunción, el dolor de cabeza insoportable, y eso es muy común. Es que me operaron la vez pasada y me duró un dolor de cabeza que no lo aguantaba, doctor, como 2 semanas. Me paraba y no podía caminar, me dolía un chingo, no podía ver luz, porque eso es la famosa cefalea postpunción. Que el tratamiento es conservador, que es con medicamento, o si dura mucho tiempo es ya por métodos invasivos, que es sacar sangre de un paciente, le sacas su propia sangre y se la inyectas en ese espacio para que cree un parchecito. Ok. Esa es otra complicación. Como tratando de tapar el hoyo donde Ajá, está donde saliendo el sea. líquido. Como en esa zona no hay muchos vasos, Ujú. la recuperación de ese hoyito es lento. Entonces lo que haces es colocar medicamentos para que se le quite el dolor y para que produzca más de ese líquido. Si en esa etapa donde pusiste esos medicamentos se selló, ya chingaste. Si no se selló, hay que hacer métodos invasivos, que es colocar otra vez ese bloqueo y por ahí colocar esa sangrecita para que haga un tapón, que es el parche hemático. Oye, ¿y el dolor que les queda luego que dicen? Es que me intubaron y me duele la garganta. Lo que haces es meter un cuerpo extraño hacia la zona donde está la gargantita, entonces las cuerdas están abiertas y por ahí pasó algo. Entonces, por lo regular, sí, después de una intubación quedan con
garraspera. O sienten un cuerpo extraño en la garganta que se retira por lo regular en un día. Entonces eso no, como complicación no es tanto. Los más comunes que puedes ver es que al día siguiente de que intubaste a un paciente tenga a veces una pequeña laceración o, ay, es que tengo aquí como un fogazo. Perdón. Fui yo. O en el bloqueo ese que te digo, que se perfore esa zona. Y eso causa cefalea, causa mucho dolor de cabeza. Nada más siempre hay que tener y mantener informado al paciente, sabe que se rompió esa telita, voy a colocar ciertos medicamentos y esos medicamentos espero que sean lo suficiente para que el dolor ceda. Si no, voy a tener que hacer un procedimiento, pero siempre la información y mantener al paciente informado creo que es lo que los mantiene tranquilos. Lalo, complicaciones así raras, lo más raras que hayas visto, pero que sí pueden pasar. Anafilaxias. ¿Eso qué significa? El que sea alérgico a algún medicamento. Ok. De los que tú estás poniendo para dormirlo. De esos, y nosotros colocamos medicamentos también durante la cirugía. 1, para que no se infecte. El antibiótico. 2, para que el dolor después de la cirugía sea menor, analgésicos. 3, antiinflamatorios o esteroides como la dexametasona. Y antieméticos. O sea, para que las anestesias suelen provocar náusea y vómito después de la cirugía. Entonces tú colocas medicamentos para que después de la cirugía el paciente no tenga eso. Entonces no nada más los medicamentos anestésicos, sino los medicamentos que colocamos para que el paciente después de la cirugía se sienta bien. Hay veces que son alérgicos a esos medicamentos y es cuando viene los problemas. El problema, que es el choque Cuando anafiláctico. te hacen correr. Sí, el paciente se hincha como globo, deja de respirar y tienes que hacer cosas y poner otros medicamentos para revertirlo. Entonces eso sí es una complicación grave. Muy bien, pero nada de que me voy a quedar dormido para siempre ni que no voy a despertar de la anestesia. No. Una anafilaxia es rara. O por ejemplo con ustedes, una alergia al látex. Un paciente que nunca ha sido sometido a una cirugía o nunca ha tenido contacto con látex y llega el contacto con látex, es un evento rapidísimo y que tienes que actuar rapidísimo o el paciente puede morir. Entonces sí son cosas súper raras, pero que si pasan hay que estar al tiro. Y un paciente con alergia al látex sí se puede operar. Sí. O sea, si ya tienes identificado la alergia al látex, lo único que se hace un exhaustivo previo a la sala y se colocan todos los instrumentos que no tengan látex. Y se acabó. Porque por lo general los guantes que usamos tienen látex. Tienen látex. Muy bien, pues para ir cerrando, digo, la neta es que la anestesia ahora es muy segura, ¿no? Justo como decíamos al principio, es más seguro que te operen, o sea, en cuanto a la anestesia, es más seguro la anestesia que subirte a un avión, ¿no? Sí, ahorita en estos tiempos creo que la anestesia ha dado un paso grandísimo. O sea, la forma en dar de anestesia ahora es muy diferente a como se daban las anestesias hace 30 años. O sea, hay medicamentos súper seguros. Hay apoyo que antes no se tenía. O sea, como el uso del ultrasonido, el uso de estimuladores, el uso de videolaringoscopía, el apoyo de las bombas de infusión para poner medicamentos. O sea, ahorita estamos en una etapa de la anestesia donde la seguridad ha crecido infinitamente. Entonces, de lo que menos se tienen que preocupar es del procedimiento anestésico. Es algo súper seguro, es algo que se les informa y es algo que siempre, créanme que es de lo que menos se van a quejar. Y es muy importante siempre decirle la verdad al anestesiólogo, ¿no? Sí, o sea, tú a mí no me puedes venir a decir, todo bien, y de repente, de todos modos te descubren, cabrón. O sea, uno hace ciertas preguntas antes y dice, este güey me está echando. Está choreando, ¿verdad? Entonces, yo creo que confiar en el anestesiólogo también es parte del mismo tratamiento, ¿no? Sí, y yo siempre he dicho que el anestesiólogo tiene que conocer a su equipo quirúrgico. Y qué mejor que trabajar con amigos, porque somos amigos más que otra cosa. También trabajamos juntos, pero fuera del quirófano somos amigos, convivimos, nuestras familias conviven.
O sea, la relación entre nosotros es no nada más dentro de un quirófano, sino también de amistad, de una amistad muy cercana. Y creo que se trabaja mejor así. O sea, confiamos el uno en el otro. A la hora que podemos estamos todos. Y uno responde por el otro. Entonces, creo que... Es como ir a trabajar a la oficina y que todo esté bien relax, ¿no? Sí, Echar o sea, desmadre a la oficina. Sabes que nunca vas a tener un pedo. O sea, siempre estás con la gente que confías y que confían en ti. Entonces, qué mejor que trabajar con alguien que confía en ti. Julia, ¿algo que decir al final? ¿Algo que decir? Pues realmente me gustaría que toda la gente le diera el valor al anestesiólogo que tiene. En las cirugías es más fácil agradecerle a un cirujano porque me ha pasado que a un anestesiólogo no se acuerdan de esa parte. Claro. Entonces es importante que la gente lo sepa y a lo mejor va a sonar muy romántico lo que voy a decir, pero sí, yo estoy muy convencida de que si los cirujanos tuviéramos un héroe, ese sería un anestesiólogo. Sin duda, sí. Muy bien, pues si tienen dudas acerca de la anestesia, déjenlo en los comentarios. Esperamos tener una segunda visita de Lalito. Lalito, como siempre es un placer platicar contigo y no estar escuchando tu música tan variada. Para que me digan como el paciente de la otra vez. Ah, cabrón, esa sí la conozco. Eso sí la conozco. Cada que ponías una, no, esa no. Ah, esa sí la conozco. Porque para que sepan, Lalito solo pone canciones que él conoce. Sí, exactamente. Muchas gracias, Lalo, por estar aquí con nosotros. Y recuerden, si les gustó este capítulo, suscríbanse, denle like, manitas arriba, activen las notificaciones para que YouTube les mande un mensajito cada que saquemos un nuevo episodio. Compártanlo con su prima o su tía que se quedó medio dormida para siempre. Nos vemos aquí en la siguiente. Esto fue Ay. Receta sin receta. Nos vemos. Lo que no te contaron en el consultorio. Hasta la próxima.